España es el nuevo campeón del mundo después de haberle ganado a la selección argentina en el tiempo extra, después de que la selección argentina haya resistido en los 90 minutos y en el tiempo extra España se termina llevando el partido y se termina coronando campeón del mundo, es el nuevo campeón del mundo, termina quitándole el título defensor a la selección argentina, España que termina consiguiendo su segunda estrella, termina consiguiendo su segunda estrella, su segunda Copa del Mundo, la primera en 2010 en Sudáfrica, la segunda en Estados Unidos, México y Canadá en 2026 y termina teniendo, la verdad, una forma de llegar inmejorable para lo que será el próximo Mundial, donde será coanfitrión junto a Portugal y Marruecos y de esta manera España termina siendo un justo campeón. En esta Copa del Mundo que ha tenido tantos vaivenes con distintos equipos, con equipos que por momentos mostraron una cosa y después mostraron otra, España, que fue de menos a más, terminó siendo un justo campeón de esta Copa del Mundo, con un plantel que termina siendo comandado por Luis de la Fuente, un gran entrenador que no solo le terminó para mí de devolver un poco la identidad de esta España, porque una cosa, yo creo que si bien el trabajo de Luis Enrique no había sido malo en esta selección española, hay igualmente, a partir de la base de Luis Enrique, un gran trabajo de Luis de la Fuente. No sé si esto tenga que ver únicamente con una cuestión deportiva, creo que también hay una cuestión de mentalidad. Creo que la España de 2022 no fue ni de cerca esta España, no solo desde lo futbolístico. Esa España, la España del 2022 no jugaba mal, pero es una España que además a esta España yo le encuentro un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad ganadora. No es que España no la haya tenido, porque si miramos la historia reciente de España, es una historia muy rica, sobre todo la reciente. Pero no sé cómo también terminar de definir esta España. Me parece que esta España fue completamente superior a todos sus rivales. Creo que hasta por momentos da la sensación de que uno le bajaba el precio porque no parecía España jugar al 100. Por momentos España jugaba a un ritmo quizás un poco cansino, un ritmo un poco medio, hasta lento por momentos para manejar la pelota, pero después me parece que la verdadera España se empezó a ver en los últimos partidos. Creo que la verdadera España de Luis de la Fuente se termina viendo en la semifinal y en la final, que son los dos mejores partidos, tanto de esta selección que termina consagrándose campeón del mundo. Me parece que hay jugadores que terminan siendo clave. Me parece que esta es una selección que le ha encontrado el lugar a distintos jugadores. Creo que es una selección que le ha cambiado la carrera a Cucurella. Es una selección que encontró en Laporte y Cubarsí, la verdad, una dupla y una mezcla extraordinaria entre la juventud y la experiencia. Me parece que se complementaron muy bien durante toda esta Copa del Mundo. Un Pedro Porro que venía de pelear el descenso con el Tottenham y ahora es campeón del mundo. Un Unai Simón que, más allá de las dudas, termina siendo una garantía en el arco porque España no le terminan haciendo goles, le terminan convirtiendo un solo gol en toda la Copa del Mundo. A un mediocampo donde Rodri, que venía sobre todo después de lo que había sido el Balón de Oro, hace no mucho tiempo, quizás ahora sí ya queda un poquito más lejos, pero había tenido después una lesión que lo había marginado casi toda una temporada, después esta última temporada ya empezó a tener minutos, empezó a tener rodaje, pero no era el Rodri que todos conocíamos. Bueno, el Rodri que quizás extrañábamos se empezó a ver en esta Copa del Mundo. El Rodri que había mostrado su mejor fútbol se empezó a ver en este mundial, sobre todo a partir de 16avos. Me parece que Rodri, que termina siendo una pieza central del equipo, termina siendo una pieza central y termina quedándose con el Balón de Oro del mundial. Rodri termina teniendo a partir de 16avos un gran mundial que termina justificándose con el Balón de Oro, un Balón de Oro del Mundial que se lo termina ganando el jugador español. La verdad es que ha sido muy bueno lo del mediocampista del Manchester City. Me parece que después, aún teniendo un Lamine Yamal a media máquina, me parece que este seleccionado termina redondeando una buena Copa del Mundo. Me parece que, para mí, una de las figuras que ha tenido este seleccionado, más allá de que hoy quizás no tuvo tantas oportunidades, sobre todo porque en el primer tiempo fue cuando el partido estuvo más cerrado, más parejo, y aún así fue muy superior a España. Me parece que para mí el mejor jugador de esta Copa del Mundo para España, junto con Rodri, es Dani Olmo. Dani Olmo ha sido un jugador realmente muy difícil de contener para los rivales. Le ha pasado por momentos a Portugal, le pasó a Francia, le pasó hoy a la selección argentina. Y de esta manera se termina consagrando campeón España. España que borra su segunda estrella, igual a Uruguay en campeonatos del mundo de la FIFA, termina quedando a uno de la selección argentina, una selección que ha crecido muchísimo en la historia reciente. A partir de esa Euro obtenida en el año 2008, si bien
anteriormente había ganado una Eurocopa España. Me parece que a partir de aquella noche donde le termina ganando a Alemania es donde empieza a escribirse una nueva historia, donde empieza una nueva era en el fútbol español que tuvo probablemente del 2013 hasta el 2020 unos 7 años casi de transición, porque la verdad es que le había costado, a España le había costado, sobre todo hasta lo que fueron justamente los Juegos Olímpicos, donde llega a la final y cae ante Brasil, donde también Luis de la Fuente fue el técnico de ese equipo, después termina conduciendo el equipo como un técnico interino, una historia muy similar y realmente hasta termina siendo, pareciera ser escrito, porque el Mundial pasado lo gana Lionel Scaloni con la selección argentina, un técnico que había sido técnico después de pasar por un interinato. Lo mismo pasa con España y encima la particularidad, la curiosidad de que Luis de la Fuente le dio el curso de director técnico a Lionel Scaloni. Bueno, hoy el maestro le termina ganando al alumno. La verdad es que Scaloni me parece que no solo no encontró una respuesta desde lo táctico, sino también que me parece que hoy se vio que esta selección argentina llegó con lo justo a esta Copa del Mundo. Me parece que quien ha visto la mayoría de los partidos de esta Copa del Mundo de la selección argentina va a entender esto. Porque Argentina es un seleccionado que llegó desde lo físico muy limitado de esta Copa del Mundo. De hecho, ya en los 16avos se hablaba de jugadores que estaban ya jugando por encima de sus capacidades físicas, jugando con lesiones. De hecho, Emiliano Martínez, que tuvo hoy una gran final. De hecho, si me lo pongo a repasar, creo que hoy Emiliano Martínez ha tenido una de las mejores finales que se le ha visto en la historia reciente a un arquero en una Copa del Mundo. No recuerdo una actuación tan buena como la que tuvo hoy Emiliano Martínez en una Copa del Mundo, en una final. La verdad es que ha sido impresionante, pero ni siquiera con eso alcanzó. Ni siquiera con una tarde brillante de Emiliano Martínez alcanzó para que este seleccionado español no pudiera quedarse con el título. Es un justo ganador España. Lo terminó pasando por encima la Argentina. Lo terminó pasando por encima una selección argentina que, repito, que futbolísticamente no había llegado bien, que tampoco había llegado físicamente. Creo que Argentina tiene un poco la desdicha y también por parte, obviamente que esto no es únicamente una cuestión de suerte, pero tiene del otro lado la selección argentina la particularidad de que en todo el proceso mundialista este ha sido el peor año futbolístico para Argentina. Deportivamente, el 2026 es el peor año de todo el proceso mundialista. Argentina tuvo un proceso mundialista donde las eliminatorias terminó desfilando, pero por más de que uno pudiera pensar que esos no eran rivales a la altura, como para medirse para una Copa del Mundo, Argentina igualmente bajó muchísimo el nivel. Argentina bajó muchísimo el nivel y acá se explica un poco también de lo que termina resultando en esta final. Argentina estuvo lejos de ser en esta final y a lo largo de casi toda la Copa del Mundo la Argentina que pudimos ver por momentos, que obviamente tuvo sus picos, creo que tuvo mejores momentos, pero en momentos creo que el año 2023 es un gran año para la selección argentina, aún con la resaca del Mundial. El 2024 no fue un buen año para Argentina, no, aún ganando la Copa América, pero todo el 2025 fue un gran año. En ese momento, el seleccionado argentino tuvo grandes partidos. Bueno, Argentina no llegó bien al año que tenía que llegar, al momento que tenía que llegar, con muchas cuestiones físicas, con cuestiones que también exceden lo físico, porque Alexis McAllister, que terminó jugando todos los partidos, tuvo una mala Copa del Mundo, que creo que en un partido, el único partido que lo salva y el único asterisco que se puede hacer es el segundo tiempo ante Inglaterra y el gol ante Suiza. Después ha sido decididamente una mala Copa del Mundo de McAllister, que también fue una mala Copa del Mundo de Enzo Fernández, que obviamente tuvieron cada uno sus momentos, pero no alcanzó. Pero no alcanzó y así es como la selección argentina se queda en la puerta de un título nuevo. Así es como también la selección argentina vuelve a perder una definición directa por primera vez desde el año 2019. Hace 7 años que Argentina todo lo que juega lo gana. Bueno, le tocó para el frente a España. España, que es el nuevo campeón del mundo. Lionel Messi jugó su último mundial y ha sido en una final. Nada más y nada menos. Me parece que el legado que deja es enorme. Ha jugado la final del 2014, la final del 2022, la final del 2026. Pudo ser campeón únicamente en Qatar. Me parece que esta es la peor final, no solo por parte de Lionel Messi, sino también en conjunto de la selección argentina. Creo que fue muchísimo mejor lo que había producido Argentina, aún en esa final del Maracaná, que lo que termina siendo en esta tarde de Nueva York, donde Argentina termina cayendo, aún en el tiempo extra, y esto me parece muy importante resaltarlo, porque aún siendo una mala Argentina, tuvo que esperar para dominarla en 95 minutos e ir a la largue esta selección española para ganarlo. Y esto quiere decir que estamos hablando de una selección que para caer
esperó hasta el último segundo. Argentina no vendió barata la derrota, más allá de que el desarrollo haya sido completamente arrollador para España, pero España es el nuevo campeón del mundo, con justicia, el mejor de la Copa, de menos a más, y no hay mucho más que decir. España es un justo campeón y será el campeón defensor hasta el año 2030, donde sea co-anfitrión de la Copa del Mundo. Los invito a dejar su me gusta, los invito a dejar su comentario, que se suscriban y nos reencontramos en el próximo video de reacción acá, por el canal de Falso 9.